Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Les agradecemos que estén con nosotros otro jueves. Tenemos un cargamento de información importante. Vamos a procurar que en la mesa de hoy, del debate de esta noche, podamos afrontarlo. No queremos dejar ningún tema fuera, porque está realmente la jornada bastante apetitosa. Pero hay noticias de todo signo. Una que todavía nos recuerda las secuelas del domingo, la borrasca que en un lugar concreto, Santa Cruz de Tenerife, provocó un diluvio que recordó al de hace del 2002, 12 años. Mucha agua, muchos litros de agua. Hoy queremos saber por qué tanta agua cayó en una hora en la capital tinerfeña, por qué la predicción no fue muy buena de la EMET. Todo eso, pues hay una buena noticia, se va a instalar un nuevo radar en Canarias, en la isla de Tenerife, para asegurar los pronósticos. Buenas noticias del ébola, como ya saben ustedes, curada la paciente en Madrid, no es ébola el caso de Canarias, que nos ocupó el pasado debate, pero queremos saber algo más del día después del ébola. Y también las prospecciones, porque hoy el Consejo de Estado ha dicho que avala un recurso de inconstitucionalidad que mañana el Consejo de Ministros probablemente aprobará contra la consulta que proyecta Canarias para el 23 de noviembre. Nuestros invitados de este envite. Nos acompaña Fabián Martín, diputado del PIL de Lanzarote. Buenas noches, Fabián. Buenas noches. Del PIL, Fabián Martín. También nos acompaña Guillermo Díaz Guerra, que es portavoz del PP en Tenerife. Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos acompaña también, desde la isla de Fuerteventura, José Ignacio Iñaki Lavandera, del Partido Socialista, diputado también. Buenas noches. Y Flora Marrero, de Coalición Canaria, diputado también. Flora, muy buenas noches. Comenzamos el envite. Emilia, compañera, vaya con la jornada de hoy, ¿no? La cantidad de temas que tenemos. Vaya con la jornada de hoy y vaya calor, ¿verdad? También. Calor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Más de 35 grados en muchos puntos del archipiélago hemos alcanzado hoy. Es el día, pues casi de más calor del año. Ni en verano el mercurio subió tanto en algunas zonas de las islas. Una mini ola de calor en pleno octubre. Todo ocurre con la resaca de la tromba de agua que azotó este domingo el archipiélago, sobre todo a Tenerife, y que le costó la vida a una mujer que sufrió un infarto tras ser arrastrada por el agua en la avenida Venezuela, en Santa Cruz de Tenerife. Precisamente esa avenida fue una de las más afectadas en la capital. La fuerza del agua corrió por barrancos que se desbordaron y dejaron otra vez al pueblo de San Andrés inundado. La tormenta provocó numerosos daños en la capital tinerfeña, calculados en aproximadamente unos 15 millones de euros. También en el sur de Tenerife, sobre todo en el municipio de Guía de Isora, concretamente en Playa San Juan, se registraron importantes daños. En imágenes que nos llegaron de videoaficionado, pues vemos como un coche estragado literalmente por el agua y por el barro. Son imágenes que no dejan de sorprendernos y revelan la dureza de la fuerza de la tromba de agua. Unos 140 litros por metro cuadrado en menos de una hora en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, una situación similar a la vivida el 31 de marzo. Se habla de que las previsiones, como decía Carmelo, las previsiones meteorológicas pues fallaron. Hay muchos interrogantes acerca de si también se trató de una tormenta anclada en la cordillera de Anaga, como sucedió el 31 de marzo de 2002, aunque en aquella ocasión cayeron, como ustedes saben, 232 litros en aproximadamente 3 o 4 horas. Para que nos hable de este tema tenemos en directo al director territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Tenerife, Víctor Quintero. Señor Quintero, buenas noches. ¿Fallaron las previsiones? Hola, buenas noches. Bueno, si uno ve los avisos que se emitieron y las cantidades de precipitación recogidas, se aprecia que están, salvo en la zona de Santa Cruz y San Andrés, la zona de Anaga, por generalizarla, están dentro de los umbrales de los avisos emitidos y que estaban en vigor en el momento del episodio. Entonces, en general, las predicciones sí acertaron y en la zona al sur del macizo de Anaga, la zona de Santa Cruz, San Andrés, como hemos dicho, sí que las cantidades de precipitación fueron superiores a las previstas, pero bueno, también tiene una explicación en el sentido de que estos fenómenos, aparte de otros factores que influyen definitivamente en cómo evolucionan las nubes en esa zona, sí superaron los umbrales de forma significativa. En Santa Cruz 140 litros y en San Andrés pues 128 aproximadamente, y en algún otro punto de la zona de Anaga también estamos en esos órdenes de magnitud, pero en general en el resto de las islas, Tenerife y el resto de las islas, las cantidades de precipitaciones se acomodaron realmente bien a lo que decían los avisos, ¿no? Ha dicho usted, Víctor Quintero, que 140 litros en la zona de Santa Cruz de Tenerife, que recuerda efectivamente, como decía Emilia, recuerda al 2002. En una hora cayó mucha agua, que se considera que en 40 años, pocos episodios, pocos precedentes. Pero, ¿por qué el pronóstico no solo no precisó ese volumen de agua, sino que también pronosticó que iba a llover por la noche y no llovió? Faltaban medios tecnológicos, lo digo porque usted ha anunciado que se va a instalar un radar que faltaba en Tenerife.
El pronóstico falla porque en esa zona en concreto, porque es que es imposible que acierte. De hecho, los propios avisos se indica en el caso de tormentas que bueno, que pueden esperarse precipitaciones localmente más fuertes en la zona donde está puesto el aviso, ¿no? Donde el ámbito geográfico que cubre ese aviso. En esta zona en particular nosotros hay que tener en cuenta, bueno, hay muchos detalles de las incertidumbres de los modelos que si queremos podemos abundar en ellos, ¿no? Las propias ecuaciones físicas no ni siquiera del modelo, sino de la naturaleza, son ecuaciones que no tienen solución exacta. Esa es la primera incertidumbre de un modelo de predicción meteorológica, ¿no? Un modelo de predicción numérica. Pero en todo caso, para ir a una cosa más concreta, hay que tener en cuenta la situación de toda esta zona. Santa Cruz, San Andrés, está justo a una distancia muy corta, justo entre el océano y la montaña. Una montaña de mucha elevación, de mucha pendiente, ¿no? Entonces, este tipo de nubes que son ya muy inestables, cuando llegan ya son muy inestables, se encuentra que de repente una parte de la nube está sobre el océano y otra parte de la nube ya está intentando remontar la montaña. Eso es importante por dos motivos. Que esté sobre el océano, el vapor de agua que absorbe desde el océano es el combustible, es la gasolina de estos sistemas, ¿no? Es lo que los ayuda a ser cada vez más inestables. Entonces, esa nube, que una parte de ella está sobre el océano, está recibiendo esa inyección permanente de combustible, ¿no? Pero al mismo tiempo, uno de los mecanismos de disparo perfectamente documentados de forma cualitativa, no cuantitativa, es el orográfico. Una nube inestable, una nube de tormenta, cuando se ve obligada a ascender por una montaña, a remontarla, a superarla, inevitablemente sufre un efecto de disparo, que se llama así, efecto de disparo, que la vuelve mucho más inestable y que la hace mucho más tormentosa, lo que la obliga a precipitar de forma mucho más rápida, mucho más intensa. Eso es una cuestión que ocurre en cualquier montaña. Entonces, en este caso, en la situación geográfica donde está nuestra ciudad, tenemos que, al mismo tiempo que está recibiendo más energía, está siendo obligada por la montaña a descargarla, con lo cual pues se lo ponemos perfecto, por decirlo de alguna manera. Le damos combustible para que descargue con mucha intensidad y que continúe durante una hora haciéndolo, ¿no? Le pido una respuesta breve, una última cuestión para resumir lo que usted ha dicho. La nube de tormenta famosa que usted acaba de describir, por tanto, se va a repetir en alguna otra oportunidad, tendremos que acostumbrarnos. Bien, es cierto que no ha habido tantas nubes de tormenta en estos 3/4 de siglo, quizá 3, 4, pero ¿el cambio climático está provocando que esto vaya a ser más frecuente a partir de ahora? Bueno, los informes del IPCC dicen que sí, que hay una tendencia a que aumenten los fenómenos más extremos. Pero en todo caso, la precipitación, que es el elemento más difícil de predicción, también desde el punto de vista de cambio climático, de estudios a muchos años, también es difícil encontrar una tendencia clara y cuantificarla, pero sí lo dicen. Víctor Quintero, muchas gracias, director territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. De los que están en la mesa, alguien que manejó información sin duda esa tarde-noche y mañana del domingo fue Guillermo Díaz Guerra, que además de portavoz de su partido en Tenerife es subdelegado del gobierno. Manejó mucha información, imagino que tendrá algún titular. Ha escuchado usted al técnico. Esto se puede repetir, no queda otra, pero ¿y usted cómo lo ha visto con lo que usted ha manejado y lo que le ha hecho reflexionar desde entonces, desde el domingo hasta aquí? Yo me quedo con la información que da el técnico. Es un fenómeno muy difícil de predecir. Las alertas salieron con un alto grado de acierto y con anticipación, en torno a 5 horas, la alerta naranja respecto a la precipitación más grave. Y es cierto, donde más se ha sentido ha sido donde la orografía es más complicada y bueno, supongo que habrá que adoptar medidas como la que ahora, aunque no haya... El famoso radar que se va a instalar, ¿no? Aunque no haya relación entre la existencia o no de radar y lo que ha ocurrido, hay que recordar que el hoy presidente del Partido Popular en Tenerife, ya en el año 2009, siendo diputado en el Congreso de los Diputados, presentó una proposición no de ley para que se instalara el radar en Tenerife. Yo creo que estoy convencido que de esa propuesta en el año 2009, pues ahora está a punto de dar los frutos. Es una buena noticia que conocemos precisamente hoy, que se inicia el procedimiento para instalar un radar de detección. La noticia, como usted ha dicho, ha sido hoy, después de 10 años, pero es una noticia importantísima para precisar los pronósticos en el futuro. Flora, brevemente, por favor, que estamos ya en rueda de comentarios. Además, yo recuerdo también en el Parlamento, cuando la comisión que hicimos sobre el tema del Delta, recuerdo que también se habló del tema de la necesidad de ese radar. Y quizás para mí lo más importante de lo que ha dicho el técnico Víctor es que el cambio climático está aquí ya.
porque él ha dicho que se puede volver a repetir y a mí me parece que el gran reto que tenemos es estar preparados pues, para estas situaciones que se repetirán en el tiempo. Sí, sin duda. ¿Cómo lo ven ustedes, Iñaki, en el PSOE? Bueno, el PSOE porque Fuerteventura no llovió prácticamente, ¿no? No llovió, sí. y en Lanzarote tampoco. Creo que no, también me dijeron que tampoco. Ahora está bien tirar. Bueno, lo primero de todo, yo creo, lamentar el fallecimiento. Claro, de la mujer de 56 años, señora, sí. La pobre la cogió en la calle. Y ya no es una cuestión solo de predicción, ¿no? La predicción tiene que ir acompañada siempre de prevención. No podemos, está claro que hay muchas cosas que cabe todavía preguntarse cómo mejorar dónde se construye, si somos capaces de tener infraestructuras o se pueden sobredimensionar las infraestructuras para poder evitar este tipo de desastres. Si los recortes que tenemos ahora mismo en materia de inversiones han ayudado a que este problema pues se enquiste. Y bueno, en definitiva, lo que estamos acostumbrados últimamente en España es que todo funciona mal, ¿no? Todos los protocolos, ya sea de predicción meteorológica, de ébola que antes comentaba, veremos en el caso del petróleo. Luego lo hablamos, sí, luego lo hablamos. Fabián, en Lanzarote no sé cómo estuvo ahora mismo, creo que algo, pero muy poco. Pues como dirían en Lanzarote, ¿no? Tenerife se lleva hasta la lluvia. Se lleva hasta la lluvia, de una manera tormentosa, que no siempre es buena para el campo. Y como decía bien Iñaki, lo primero es lamentar, en este caso desde la isla de Lanzarote, y solidarizarnos con la tragedia que se vivió en Santa Cruz, que no fue como la del 2002, en función de los datos. Fueron 8 muertos entonces. Sí, sí, pero no fue como la del 2002, entre otras cuestiones porque duró menos, la intensidad se desarrolló. Es decir, cayeron en 1 hora 140 cuando, como bien decía la presentadora, en aquel momento, durante 3 o 4 horas, se produjeron o se registraron 232 litros. Afortunadamente solo duró 1 hora. Porque claro, si no, más de la mitad de ese tiempo y más agua. Porque si no el efecto habría sido peor. Claro. Pero teniendo en cuenta lo que ha considerado el técnico, lo que está claro es que la naturaleza es impredecible. Se hacen modelos matemáticos o físicos para acercar o predecir cuál va a ser el comportamiento, pero nunca a ciencia cierta se va a evaluar. Lo que sí quería dejar como reflexión es que en sitios como Santa Cruz, donde desgraciadamente hay una experiencia previa, es si somos las administraciones capaces de transmitir a la población que ese nivel de riesgo es lo suficientemente importante como para tener comportamientos cívicos o de prevención respecto, por ejemplo, a exposición a esos riesgos, y sobre todo una vez que pasan, ¿qué hay que hacer? En Lanzarote hubo un episodio en el 2009 y el Gobierno de Canarias, conjuntamente con Cabildo y con Ayuntamiento de Arrecife, generaron obras que han, afortunadamente y hasta el momento, soslayado situaciones como esta. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Es decir, esto es un fenómeno físico que se va a reproducir, que independientemente de que haya una prevención buena o no, va a generar determinados efectos. Tenemos o somos capaces desde las administraciones de evitar mediante las correspondientes infraestructuras estos efectos. Eso es lo que creo que deberíamos plantearnos. Sí. Es verdad que hubo una persona que pierde la vida directamente vinculado con los hechos porque estaba en la avenida de Venezuela de Santa Cruz de Tenerife, un lugar sobre el que ahora se va a actuar para resolver los problemas de cuando cae el agua. Se producen esos problemas que generan hasta la pérdida de una vida, de una mujer que cruzó, se vio arrollada, quedó debajo de un coche, no superó el susto y de un infarto perdió la vida. Trágicamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy en Canarias ayudas para las familias de los afectados, 15.000 euros en el caso de las víctimas mortales, 4.000 euros en el caso de los daños materiales. Pero las carreteras, Emilia, no se sabe si directamente vinculado con este incidente del episodio del domingo o porque ya en la aldea es histórico, volvió a haber un desprendimiento importantísimo y también pudo haber sido grave. Sí, la verdad es que sí, hubo bastante suerte en ese caso. Son muchas imágenes, como hemos podido ver, las que hemos visto estos días en nuestros especiales informativos, como la de la carretera de la aldea en Gran Canaria, como una vez más ha vuelto a ser cerrada, ha tenido que ser cerrada al tráfico por desprendimientos, uno de los mayores de los últimos años. Hace menos de una semana que los vecinos pues se manifestaban precisamente para que se buscara una solución a esa carretera. Hoy estaba leyendo además que en torno a 150 desprendimientos anuales en esa vía concretamente. 2 años lleva, Emilia, esta carretera con problemas. Es verdad que han reiterado las autoridades, el alcalde José Miguel Rodríguez, un colectivo que hay allí, el Foro del Roque Aldeano, han pedido una y otra vez que se haga esa carretera, que se hagan las obras de reparación. 2 años. Es verdad, como decía Fabián, que la crisis también pone obstáculos a este tipo de obras. Pero entre el Risco y el Barranco de la Palma es una historia que se repite desde hace ya 2 años. ¿Alguna opinión al respecto? Porque bueno, en este caso llueve sobre mojado.
Flora, Iñaki, pues Fabián. yo creo que habría que decir en principio que, lógicamente, los recortes presupuestarios para con Canarias nos ponen en una situación de indefensión, y hay recortes presupuestarios en diversos capítulos, en sanitarios, sociales, de infraestructura, etcétera. Y en este último, en el de infraestructura, con ese convenio de carretera que está infradotado económicamente, se va a ver situaciones que son históricas ya y que van a tener una difícil resolución. La famosa carretera de la Aldea, con sus 365 curvas, no es solamente un ejemplo de cómo algunos canarios, 8.000 o 10.000 aproximadamente, que son los que viven en la aldea, están alejados de los centros más importantes con situaciones de franca dificultad de conectividad. Frente a esto hay que tomar decisiones. Parece ser que hoy el Gobierno de Canarias, conjuntamente con el Cabildo, han llegado a una solución de prefinanciar esa carretera a fondo perdido, pero un fondo perdido que llega precisamente por la falta de cumplimiento de determinados convenios que a día de hoy a los canarios nos vendrían muy bien. Y la piedra fue monumental. La piedra hubo un conductor que paró a tiempo, pudo haber caído debajo de la piedra encima de su coche. No, todos van a la manifestación, Flora, todos los partidos hacen la foto, pero no la arreglan. ¿Por qué están todos de acuerdo? Pero además, casualmente, esa manifestación fue el día antes de las lluvias torrenciales, ¿no? Fue el sábado, que coincidió además con la manifestación del petróleo. Y la gente, las personas que viven en la aldea, desde luego, están hartas. Pero es que esto ha sido lo que dice Fabián. Es un incumplimiento. Recordemos lo que ha supuesto el convenio de carreteras, la reducción presupuestaria que ha habido por parte del Estado, donde firmado el convenio, no ha venido las partidas presupuestarias. Y eso no solo ha sucedido a la aldea, ha afectado a Tenerife y al resto de las islas. Entonces, por lo menos, lo único que debería pedirse al Estado es el cumplimiento, en este caso, de los convenios. Es que ni siquiera los convenios que se han firmado se han podido ejecutar. La pelota para el tejado de Guillermo. No, pelota en absoluto. Yo creo que es de sentido común que cuando se logran acuerdos o cuando se llega a acuerdos sin dejar la base para ejecutar ese acuerdo preparada, es decir, cuando se compromete un gasto sin tener liquidez para afrontar el gasto, pues uno tiene que modificar ese acuerdo, sobre todo cuando cambia el interlocutor. El Estado está cumpliendo con Canarias, pero con creces, y ha mejorado la inversión por habitante en Canarias respecto a anteriores gobiernos y acercándolo a la media nacional. Ahora, donde no había economía, es imposible cumplir ese compromiso. La carretera de la aldea, afortunadamente, adelantaba Fabián. Como dice Fabián, la prefinanciación podría ser la salida. Me parece una excelente iniciativa que ha adoptado el Cabildo de Gran Canaria a través de su presidente, de gran acuerdo con el Gobierno de Canarias, para realizar esa obra tan necesaria. Y lo cierto es que los convenios de carreteras, igual que el resto de convenios, y no solo con Canarias, sino en toda España, pues han tenido que replantearse y sobre todo reprogramarse en función de la verdadera liquidez que había y no la que contaban que había. Iñaki. Bueno, los convenios se estuvieron cumpliendo hasta el 2011. Lo que cambia en el cumplimiento de los convenios o no es la situación económica del país, es el gobierno, es la entrada del Partido Popular en el gobierno. 450 millones de euros llevamos en los 3 últimos años de recorte solo en convenio de carretera. 450 millones de euros que evidentemente no solo hubiesen resuelto el problema de la aldea, sino hubiesen resuelto muchos otros problemas de muchas islas en las que las carreteras, ya no solo las islas y la población las demandan, sino las propias empresas que las tienen a medio ejecutar y ven que no hay liquidez para poder continuar, afectando también al empleo, por otra parte. Ahora mismo lo que se habla es de una relajación fiscal en toda Europa, menos en Alemania y en España. Y sí, es verdad que ha habido que priorizar, ha habido que reducir el nivel de gasto, pero desde luego el trato con Canarias no ha sido el mismo que con otras comunidades autónomas, y ahí están los datos para contrastarlo. Va a haber debate sin duda en el próximo tema. Lo ha sido históricamente en este programa. Hablamos de las prospecciones porque el Consejo de Estado hoy ha avalado, ha dado al Gobierno Central, al Consejo de Ministros de mañana, previsiblemente, la puerta abierta para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la consulta que el Gobierno de Canarias quiere plantear el 23 de noviembre para que la gente opine sobre los sondeos, las prospecciones. Emilia, este es un tema en que viene, toda la temporada pasada lo hemos tocado, pero que ahora cobra de nuevo actualidad. Sigue coleando este tema, otro de los temas que nos acompaña pues casi cada semana, el de las prospecciones petrolíferas. El sábado salieron a la calle miles de personas para mostrar su rechazo a la búsqueda de crudo en costas canarias. Voces que no han impedido que hoy el Consejo de Estado, como decía Carmelo, haya decidido apoyar el recurso de inconstitucionalidad que previsiblemente mañana va a aprobar el Consejo de Ministros.
Ministros contra la consulta popular presentada por el gobierno canario para conocer la opinión de los ciudadanos. Mientras, Marruecos ha anunciado que ha encontrado petróleo en sus costas, aunque no se sabe qué calidad tiene, y nosotros nos preguntamos cómo afectará este hallazgo a Canarias. Sí, hay que ver si se comercializa ese petróleo, porque ya algún anuncio anterior de Marruecos, cuando llega la hora de la verdad, dice no es comerciable o no es comercializable. Pero es verdad que ha levantado la moral a los que están a favor del petróleo. Yo no sé si se las ha bajado a los que están en contra, pero es verdad, vamos a la banda de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Cómo han visto el tema de Marruecos que dice Emilia? Hay un hallazgo de petróleo, es verdad que no es en la misma roca, es en la zona de Sidi Ifni. ¿Y cómo ven ustedes el que mañana el Consejo de Ministros presente un recurso que va a suspender la convocatoria del 23 de noviembre? Fabián, Iñaki, quien quiera de los dos. La felicidad con la que se ha manifestado el ministro de Industria sobre el hallazgo de petróleo en un país que no es España, desde luego ya nos da a entender desde qué punto de vista se está observando todo este fenómeno sobre instalar la industria petrolera frente a las costas canarias, sí o no. Yo creo que el recurso, el recurso tiene una intención a la política. No se puede decir que el Gobierno de Canarias no haya hecho todo lo posible, y ahí está la fundamentación jurídica para que la consulta, el pulsar la opinión de la ciudadanía canaria, tenga el suficiente encaje legal como para poder hacerlo. Este informe del consultivo, que es preceptivo pero no vinculante, en el que pues es un paso más que da el Gobierno de España para presentar recurso ante constitucional, y que seguramente hará uso también de su prerrogativa para la suspensión cautelar. La suspensión automática y cautelar no es una cuestión en la que el Tribunal Constitucional siquiera entre a valorar, sino si la solicita, la tiene la suspensión, va a retrasar. Hay una campaña política por parte del Gobierno de España para favorecer los intereses de una empresa en particular, aludiendo al interés general, y hay otra postura por parte de yo creo que la mayoría de la ciudadanía canaria para defender otra postura. En cualquier caso, el Gobierno de España va a silenciar no solo la opinión de los que estamos en contra de las prospecciones, sino también de los que están a favor de las prospecciones, porque hablan de una mayoría silenciosa. Cada vez que hay una manifestación, y no son los 2 millones de canarios, dicen que hay una mayoría silenciosa que está ahí, pero esa mayoría silenciosa la va a acabar de silenciar también el que no dejen opinar. Y una muestra de ello, un segundo solo, para que veamos, el sábado hubo manifestaciones en toda Canarias. Esta es la portada de uno de los periódicos más leídos en Canarias, ni una sola línea en referencia a las manifestaciones de las prospecciones petrolíferas. Sin embargo, días como hoy sí tienen una página completa de publicidad de la empresa Repsol. Entonces, no digamos que se intenta manipular o no manipular de las instituciones públicas, que está el Gobierno de Canarias siendo exquisito en el tratamiento de la consulta y de sus medios públicos como este en cuanto a las prospecciones. Sin embargo, no se deja opinar a la población. Bueno, la prensa tiene también el derecho de decidir lo que es o no noticia. O sea, que también es libre el derecho de cada medio. Fabián. Bueno, la postura del Partido de Independientes de Lanzarote, del PIL, que es la formación a la que represento, siempre ha sido muy clara desde el principio. Hemos estado en todas y cada una de las manifestaciones en contra del petróleo, y hemos estado a favor de que se celebre esta consulta. ¿Por qué? Porque si creemos, participamos y celebramos la democracia, no hay por qué ponerle límites a la democracia si creemos que vivimos en ella. La democracia también se basa en la capacidad de permitir a la sociedad, entre otras cuestiones, la de manifestarse y expresar su voto. Yo creo que se han buscado resquicios legales para evitar esta consulta. Una consulta que estaba basada en una pregunta francamente mala. Era una pregunta poco clara, poco detallada, pero quizás era la única posible para intentar evitar que precisamente el Gobierno del Estado echase abajo los planes del Gobierno de Canarias. Es la única, y aún así no ha servido, porque esa es la pretensión del Gobierno del Estado, que finalmente los canarios no se pronuncien sobre algo que no es vinculante. Y yo creo que tenemos el derecho, estemos a favor y estemos en contra, fíjese bien, a favor uno o en contra otro, de pronunciarnos democráticamente. Yo, como presidente del PIL, he manifestado más de una ocasión el no de mi formación política. Las causas creo que no viene bien hoy decirlas por una cuestión de tiempo, pero son muy diferentes incluso a cómo lo plantea el Gobierno. Un planteamiento mediático en el que nosotros estamos totalmente en contraposición. Y respecto a Marruecos, pues mire, Marruecos es un país soberano.
Y a mí, entre otras cuestiones, esos posicionamientos políticos de intentar controlar a Marruecos desde Lanzarote suenan un poco absurdos, pueriles, infantiles, desde el punto de vista de respeto a las soberanías nacionales, como es lógico. Guillermo. Bueno, yo quería empezar diciendo que la alegría del ministro de Industria la compartimos todos aquellos que creemos que España debe ser un país que debe mejorar su balanza comercial al exterior, pagar menos y exportar más. Todos aquellos que creemos que se debe buscar una alternativa a creación de riqueza y de empleo y queremos mejorar la autosuficiencia energética del país. Por lo tanto, por lo menos hay muchísima gente, una gran mayoría, que comparte la alegría de que en suelo cercano a territorio nacional se haya encontrado un recurso natural. Ojalá también cerca de Canarias, en aguas españolas, se encuentre un recurso natural que pueda ser explotado y que pueda ayudar a todo esto que decía, mejorar balanza económica, crear empleo y mejorar la autosuficiencia energética. Y no creo que haya en absoluto una intencionalidad política en el planteamiento del Gobierno de España a hacer un recurso. La intencionalidad política la tiene él, quien en el Gobierno de Canarias ha decidido hacer una consulta sabiendo que es ilegal. Eso sí es intencionalidad política. El Gobierno de España lo que tiene que hacer es velar por la legalidad. Y el Gobierno de Canarias no puede, en principio, desde el punto de vista del Gobierno de España, que avala el Consejo de Estado, no es una consulta legal. Por lo tanto, como todos los políticos, todos los poderes públicos debemos hacer velar y valer la legalidad, pues se planteará este recurso y ya dirá el tribunal que corresponde a este caso constitucional si se puede o no se puede. Digo, me parece buena noticia que Marruecos haya encontrado petróleo, me parecería mejor noticia que una empresa española durante las prospecciones encuentre algún recurso natural, ya sea petróleo, ya sea gas, y la mejor noticia será que el día de mañana, si se puede extraer ese recurso natural, se haga con normativa ambiental europea y cumpliendo los requisitos ambientales europeos y nacionales, y no los que puede poner otro país, por muy soberano que sea. El caso de Marruecos. Flora, ¿cómo lo ve? Primero, que la noticia que hemos conocido esta tarde del Consejo de Estado no es noticia. No es noticia porque ya se sabía que se iba a interponer ese recurso de inconstitucionalidad mañana viernes. ¿Por qué? Porque lo han dicho todos los dirigentes del Partido Popular en Canarias, con lo cual lo único que se ha hecho es publicar una noticia que ya sabíamos todos. Sabíamos que no se iba a avalar esa consulta. Entonces, quizás la primera pregunta es que ha faltado imparcialidad, ¿no?, por parte, en este caso, de los dirigentes del Partido Popular, porque ni siquiera es que antes de conocer el contenido de la pregunta lo sabíamos todos, que se iba a interponer este recurso. Eso es lo primero. Después, quizás otra reflexión que a mí me llama mucho la atención es ¿qué miedo tiene el Partido Popular a escuchar a la ciudadanía canaria? Es una consulta, ni siquiera va a ser vinculante el resultado. Cuando el Gobierno de Canarias, que ha hecho la consulta, dice que sí iba a ser vinculante el resultado. Es decir, se ha arriesgado mucho más que el Partido Popular. El Partido Popular tiene miedo a este tipo de consultas porque lo ha mezclado con otras cosas. Es decir, ¿qué miedo tiene a eso? Y después, yo creo que no es una alegría y no es verdad que las prospecciones vayan a producir riqueza y empleo. Primero, porque ustedes recuerden que cuando vino el presidente de Repsol, que por cierto no es una empresa española, que tiene capital alemán, hablaba de 5.000 puestos de trabajo. Los últimos datos decían que una plataforma iba a crear de 9 a 15 y mano especializada en Filipinas. Y después otra cosa. Ha dicho una cosa, Guillermo, que resume todo. Dicho, esta consulta ilegal. ¿Cómo va a ser esta consulta ilegal si estamos pendientes del resultado del Tribunal Constitucional con ese recurso? Es decir, ya el Partido Popular se está anticipando al criterio del propio Tribunal Constitucional. Bueno, es que acaba de decir usted acaba de decir que esta consulta va a ser ilegal. En opinión del Partido Popular es ilegal y hoy avala ese planteamiento del Consejo de Estado. Bueno, ahora usted lo ha rectificado, en opinión del Partido Popular es ilegal, pero usted dijo, esa consulta del Tribunal Constitucional es ilegal. Es decir, ¿qué pasa? Que aquí nos estamos adelantando a los acontecimientos y a mí, desde luego, me parece poco serio. Por eso digo que lo publicado hoy o lo conocido hoy ya se sabía. Se sabía también, se viene sabiendo, es casi un culebrón, no lo hemos tocado en el envito y hemos querido abrir un hueco como sea para abordarlo, Emilio, el tema de las tarjetas Black famosas, que viene ya coleando. Vamos a entrar en ello, por cierto. Anda que no hay extractos, Carmelo, no hay extractos en las tarjetas. Si les digo, pues eso, tarjetas opacas, tarjetas Black Card o tarjetas negras, seguro que todos saben pues a qué me refiero. Las tarjetas que disfrutaban los 86 cargos, entre ellos directivos o consejeros de Caja Madrid y Bankia para diversos gastos. Miguel Blesa y Rodrigo Rato son algunos de sus beneficiarios. Llegaron a gastar entre todos ellos, desde 2003 a 2012, 15,5 millones de euros. Todo esto, pues atravesando una crisis y teniendo
teniendo que ser entidades rescatadas económicamente. Los usuarios, pues de todo signo, del PP, del PSOE, Izquierda Unida, de UGT, de Comisiones Obreras o de la patronal, llegaron a gastar el dinero pues en restaurantes, en vinos, en ropa, joyas, compras en el supermercado, golf, balnearios, safaris y un sinfín de lujos. La verdad, Carmelo, es que la gente no se explica, pues teniendo en cuenta que ha sido pues una entidad rescatada y después que son entidades bancarias las que a veces se quedan con las casas de las personas. Y luego cuando escuches la declaración ante el juez de ambos, de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, diciendo, nadie me dijo, cuando eran ellos los presidentes de la entidad, es verdad que es un tema que ha generado, como mínimo, en la opinión pública un gran malestar. Luego, alarma también, sospecha, más descrédito de la vida pública, porque no es exactamente la vida política, pero la vida pública sí, y a la vida política, a los partidos. Un debate que ha trascendido el hecho puntual de una pillería monumental, en la que, como ha dicho Emilia, se han gastado en costos y desembolsos casi inconfesables. Y el monto sea el que fuere, les pregunto, avergüenza mucho a la vida pública, a la vida política, pero ¿cómo debería actuarse para acabar con esto? Empezamos, Guillermo, en el caso del PSOE, enseguida el punto Iñaki, expulsaron a Virgilio Zapatero, porque el exministro tenía una tarjeta a la calle. En el caso del PP, Rodrigo Rato, yo creo que a la vista de que lo iban a expulsar probablemente, pide la baja o la suspensión provisional hasta que se aclare todo. ¿Lo hubiera expulsado? Hombre, yo creo que primero no solo ha generado gran malestar, sino una gran unanimidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que ha sucedido es impresentable, sea de un partido político o de otro. Además, creo que en este caso todos los partidos políticos han actuado de manera solidaria, y no solo los partidos políticos, también el resto de instituciones a las que pertenecían sus representantes han hecho lo que ha hecho el PP ha esperado un poquito y le ha dado tiempo a Rodrigo Rato de que diga, el Partido Popular ha expedientado, mantengan ustedes su ha abierto expedientes de expulsión a todos, ha abierto expedientes a todos los miembros del Partido Popular que se ha demostrado que disfrutaron de esas tarjetas B. Hay un procedimiento. O sea, que acabarían expulsión, claro. Hay un procedimiento iniciado. También me quedo con una actuación que ha hecho el Gobierno de España. El Ministerio de Hacienda está investigando a los titulares de esas tarjetas, porque efectivamente esos gastos han sido declarados, esos ingresos han sido declarados, y tendrá, al margen de toda la repercusión, que además en este caso yo creo que es mucho más importante la reprobación moral y pública, tendrá lógicamente su repercusión fiscal. Sí, se está investigando además el importe, el monto de la fianza que ha puesto el juez, 16 millones, 3 millones a Blesa Rato, significa que hay detrás algo muy gordo, que acabará por, digamos que, concretarse en un delito probablemente. Ustedes en el PSOE, Iñaki, expulsaron a Virgilio Zapatero, lo escuché un día en la radio diciendo por la mañana, me han echado antes de tiempo, no me han dejado de explicar. Es una promesa que hizo el secretario general del partido. ¿Hizo bien? ¿Debió esperar? ¿Debió dar un procedimiento un poco más largo como el PP? En absoluto. En absoluto. Yo creo que un partido político no puede tener entre sus filas a personas que han cometido, consciente o inconscientemente, en cualquier caso, un comportamiento que no se entiende por la ciudadanía. Nosotros debemos respetar por encima de todo a la ciudadanía. Creo que debe haber una expulsión automática, creo que deben devolver el dinero y además la justicia actuar con toda la contundencia y llegar hasta el final no solo de las tarjetas, que yo creo que es la punta del iceberg sobre lo que ha pasado en determinadas entidades como puede ser Bankia, ¿no? Se está hablando de la posibilidad de que haya préstamos a determinados grandes empresarios que no estaban del todo justificados, sino era más por relaciones personales que por la solvencia que había detrás de esos préstamos para poder justificarlos, y que han hecho perder millones y millones de euros a los preferentistas, por ejemplo. A los preferentistas. Sí, cierto. Y después también el silencio cómplice en determinadas actuaciones por parte de dirigentes del gobierno. Yo lo siento mucho que esto salpique a todos y se quiera decir que es una cuestión de todos, pero el simple hecho de que a Aceves se le haya imputado y que el presidente... Pero es otro tema, el caso Bárcenas, ¿no? Popular, no, pero es que Aceves estaba de consejero es que Aceves estaba de consejero médico cobrando más de 4 millones de euros al año. No, es que estas cosas parece que se olvidan, ¿no? Porque mi amigo es mi amigo, entonces lo ficho, le pongo una millonada para una comisión de control de auditoría, que yo no sé si el señor Aceves había estado alguna vez en un banco. Entonces ese tipo de comportamientos, con la actual crisis, en la que la gente no tiene para llegar a final de mes, desde luego es normal que la gente esté indignada con este tipo de situaciones, y debe haber una contundencia, porque si no esto va a llegar a una escalada de indignación que al final va a ser incontrolable. Hay elecciones dentro de 7 meses autonómicas y luego hay elecciones generales pocos meses después. Flora, todo esto crea un caldo de cultivo para que surjan protestas muy severas. ¿Ustedes cómo lo ven desde Coalición Canaria? No, desde luego yo lo veo pues es una falta de escrúpulo por parte de estas personas y una inmoralidad. Y recordemos una cosa, Bankia fue rescatada, ¿no?
Y ese dinero vino de los presupuestos generales del Estado. El dinero de los impuestos de todo y todas las españolas, parte de ese dinero fue a Bankia, en detrimento de la sanidad, de educación y de bienestar social. Y ese dinero de los impuestos lo utilizaron esas personas para ir al cine, para irse de vacaciones, es decir, con una falta de sensibilidad, cuando cualquier persona que le faltaban 3 o 4 meses los echaban a las calles. Entonces, a mí me parece que tienen que responder, y no quiero generalizar, es decir, estas personas concretas que han actuado así tienen que responder, tienen que devolver todo ese dinero que por mucho que ellos digan que no tenían conocimiento, sabían que esas tarjetas, entiendo yo, que tenían un fin determinado, que sería para almuerzos de trabajo, pero no para almuerzos con tu familia, ni para almuerzos de vacaciones. Entonces me parece que la justicia aquí tiene que actuar con total rapidez y desde luego en España hay más de 8.100 ayuntamientos, ¿no? Y lo que no puede ser es que todas estas personas pongan en cuestión a todos estos alcaldes, concejales, alcaldesas que son honestos. Es decir, tienen que responder y además que sea de manera inmediata. Fabián. Bueno, yo creo que estas cosas, desgraciadamente, estos asuntos, aparte de irritar profundamente a la sociedad, pero también a los que ejercemos cargos públicos, incluso dentro de aquellos partidos que se han visto afectados. Ustedes han tenido historia. Sí, sí, sí. Nosotros y el resto. Y el resto, sí. Y desde luego que lo de uno u otro no creo que sea momento de comparar, pero me irrita, a mí que la he vivido, me irrita estos comportamientos. Pero lo penoso es que, aparte de esto, hace alejar cada vez más a la ciudadanía de la necesidad de servicio público que es la política. Eso es desgraciadamente un efecto y casi ya a día de hoy inevitable. Yo, como bien decía Guillermo, no es una cuestión de legalidad o de dirimir si es delictivo o no, es una cuestión de moralidad, de ética, porque seguro que nosotros que desempeñamos un cargo público sabemos, aun cuando cuesta creerlo, lo sacrificado, el sacrificio que significa estar en una responsabilidad pública. No es como normalmente se quiere hacer ver. Yo creo que cuando uno tiene la conciencia y ejerce su cargo con total dedicación, pues bueno, es difícil entender que es duro, pero lo es. ¿Por qué sucede esto? Pues mire, por una falta de profesionalidad de estos señores impresionante, por una falta de respeto, como bien decía la Flora, a la sociedad tremenda, pero también por una falta de transparencia evidente. ¿Cómo evitarlo? Pues yo creo sencillamente que para aquellas instituciones y aquellas entidades donde participan instituciones públicas tiene que haber un mecanismo de fiscalización exquisito, exigente, prolijo, detallado, sin fisura, y aparte también hay que empezar a transparentar determinadas cuestiones que históricamente han quedado como dentro del capítulo privado y que no lo son. Mire, ¿qué se puede sacar también de esto? Primero, que la corrupción es casi inevitable a cualquier pensamiento político. Hay personas de centro, de derecha, izquierda, que han sido de alguna manera engolosinadas, vamos a decirlo así, por la corrupción. Desgraciadamente, pero es la verdad. Y yo creo que de esto por lo menos deberíamos sacar el aprendizaje de que unos u otros, derecha, izquierda, no creo que sea momento de polemizar respecto a ideología, debemos, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, en gobierno y en oposición, empezar a transparentar determinados comportamientos. Las medidas de control, efectivamente, sí. La tentación puede existir, pero las medidas de control son, iba a decir... sí, una puntualización nada más un minuto, poniendo por delante que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, en esta mesa, con la excepción del caso Aceves, no tiene que ver con las tarjetas de Bankia, pero bueno, simplemente puntualizar, no fue dinero del rescate el que se gastó en las tarjetas. El gasto de las tarjetas se produjo entre el año 99 y 2012 y precisamente a través de ese rescate y la auditoría posterior, dado que hay inversión de dinero público, es cuando se ha destapado todo esto. No es dinero del rescate el que se usó. Esa puntualización nada más, que no justifica en absoluto el mal uso. No justifica el mal uso, en absoluto. Pero que no fue el dinero público el que se gastó, el dinero del rescate, sino que el rescate ha puesto manifiesto que con anterioridad eso venía sucediendo. Hubo un agujero, ¿no? Había un agujero y en ese agujero estaban las tarjetas negras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después de ese agujero vino el rescate. Pero vamos a ver, claro. En los gastos a lo mejor sí, a lo mejor 99 a 2000. Vale, pero hubo un agujero en esa etapa. Pero que no es un dinero público del rescate el que se usó, sino que se venía haciendo mal uso, el dinero del y el rescate lo ha puesto de manifiesto. Claro, pero es que ese agujero también viene con las tarjetas negras. Pero hasta que el primer inculpado, el primer que se demuestre que estaba metido en alguno de esos fregados pise la cárcel, la gente creerá que se toman medidas. Y ojalá suceda así, si estamos todos de acuerdo. ¿Ha sido el juez?
Claro. El único que han sentido han sido el juez. Y un agujero de 20.000 millones. Y además las tarjetas fueron 15 millones. Ustedes han leído, o sea, que todos por eso hemos digo que es la leído punta del las iceberg. declaraciones ante el juez, pero las declaraciones... 20.000. Pero claro, pero es que por eso yo estoy diciendo que... Injustificable, por supuesto, únicamente la puntualización. O sea, el gasto de las tarjetas es anterior al rescate. Claro, pero es que por ese agujero de las tarjetas, entre otros motivos, y la mala gestión, vino rescate. Claro, vamos a hablar de... Decíamos, no, pero no, yo lo que decía es decir, yo he leído las declaraciones ante el juez y da vergüenza. Porque es que se han puesto hasta chulos. Se han puesto hasta chulos hasta el juez. Que cualquiera de nosotros nos ponen una multa y que nos ponemos a temblar delante de la policía local. Y ellos, con todo lo que han robado, porque han robado, se ponen hasta chulos. Las elecciones serán en breve, digo en breve aunque sean 7 meses, pero efectivamente todos y los partidos políticos, los primeros, están pensando en ese mes de mayo próximo. Emilia, ya hay una candidata en el PSOE, la candidata será Patricia Hernández. Sí, vamos a hablar de algunos otros temas que también han estado de actualidad esta semana. Esta semana también tenemos una sección nueva, recuperamos algunas imágenes que han marcado la actualidad semanal. La respuesta tiene que ser breve, ya se los voy diciendo, les vamos a preguntar a cada uno. Empezamos por la que ha sido elegida candidata socialista a la presidencia del gobierno. Patricia Hernández se ha convertido en la primera mujer en las islas en ocupar este puesto. Es joven, aunque con experiencia, 2 legislaturas en el Senado y una en el Congreso. Pues la primera pregunta va para usted, señor Lavandera. ¿Cuál cree que será el primer reto de Patricia Hernández? Desde luego, gobernar en Canarias. Ese será el primer reto a partir de mayo de 2015. Mientras, pues, rodearse de un equipo joven, fresco, que encarna lo que ella misma es, una política que viene a ser nueva política, y que estoy muy confiado y encantado en que puede volver a ilusionar a los votantes de izquierda en una campaña que va a ser difícil, va a ser dura, porque bueno, ya hemos visto que la ciudadanía está bastante hastiada de la clase política, pero estoy seguro que Patricia va a traer aires frescos al PSOE y aires frescos al Gobierno de Canarias. ¿Alguno más opina sobre las primarias de un partido político, que eligen una candidata? Hombre, yo me alegro siempre me alegro de que una mujer, aunque sea de otro partido político, tenga, pues en este caso sea la candidata a la presidencia del Gobierno. Desde luego, nosotros tenemos el mejor, que es Fernando Clavijo, pero siempre me voy a alegrar de que una mujer esté en este puesto de responsabilidad, pero para mí el próximo presidente de Gobierno va a ser Fernando Clavijo. Brevemente. Yo espero que el presidente del gobierno sea del Partido Popular, lógicamente. El PSOE... ¿Sabe quién va a ser el candidato, Guillermo? No, yo creo que candidatos hasta finales de año, principios de año que viene no tendremos... Su jefa, entre comillas, María del Carmen Hernández Bento, podría ser, digo, no que vaya a ser, podría ser. Yo creo que hay mucha gente válida en el Partido Popular. Pero usted no tiene primarias, ni la militancia elige... Tenemos un sistema interno democrático... Pero no lo elige la militancia. Ojo, que estamos dando por sentado que el propio presidente del partido no se presente. ¿Quién sabe si el propio José Manuel Soria? Hay muchas personas, José Manuel Soria sería, desde luego, el mejor candidato y sería con seguridad el presidente del gobierno de Canarias. ¿Cómo se elige, Guillermo, en el Partido Popular el candidato? Bueno, por el sistema, por la Junta Directiva hay una propuesta que se lleva a votación. También hay votación interna. Además, la Junta Directiva nace de una asamblea. Es otro sistema de trasladar la democracia. Y respecto a los candidatos de los otros partidos, pues no me pronuncio. Son los que el Partido Socialista quiere que le represente Patricia Hernández y Coalición Canaria quiere que le represente Fernando Clavijo y el resto de los partidos, pues... Falta el PP, el PIL ya tiene, Fabián, clara la idea. Lo único que puedo decir respecto a la candidata del PSOE es el máximo respeto y que le vaya bien, porque tiene un reto antes que gobernar Canarias, yo creo, y con todos los respetos, que es terminar de cohesionar las diferentes familias del Partido Socialista. Pero con todo esto, sí es verdad que hay una cuestión que ha quedado en el aire, y es que las primarias, aun cuando tienen la vocación de llevar la democracia a las bases internas de los partidos, y voy a decir de los partidos porque no quiero referirme al PSOE solamente, al final acaban convirtiéndose para uno en unas estratagemas un tanto oscuras que acaban por terminar de pagar determinados favores. No terminamos de establecer sistemas democráticos de verdad en todas las formaciones políticas, o al menos de creérnoslas, y digo en todas. Pues, con la referencia a las primarias, yo estoy encantado con el proceso de primarias del Partido Socialista. Creo que cuantas más personas sean las que puedan elegir a un candidato, más difícil es equivocarse. Y por mucho que se quiera pretender ver el que pueda haber habido eso que tú decías, de presiones o grupos para aquí y para acá, el resultado es el que es. De hecho, Patricia tuvo más avales
en la primera fase y tuvo más votos en la segunda fase. En la primera eran solo los militantes, en la segunda eran militantes más simpatizantes. Y de hecho yo apostaría en el futuro por abrir más todavía las primarias y que sean más participativo, y ya que estamos hablando de que queremos consultas y queremos otras cosas, incluso las consultas deberían de ser un elemento más enriquecedor para elegir los candidatos de los partidos y no solo unos pocos representantes. Antes citaba el propio Iñaki el caso Ébola, diciendo que es uno de los casos que nos cogió por sorpresa, que se crean unas enormes polémicas. Esta fue un feliz desenlace, una feliz noticia también, Emilia. Sí, es otro de los asuntos, porque al final Teresa Romero ha superado la enfermedad y ahora se recupera del ébola. Su marido ha dicho que debería acudir a los tribunales. Vamos a hacer la pregunta en este caso al señor Díaz. ¿Usted cree que Teresa, cuando se recupere y salga de todo esto, pues debería ir a los juzgados, debería denunciar por cómo se le ha tratado? Hombre, yo creo que no es una posición política la que le está pidiendo, es una opinión personal. Una opinión, por supuesto. No conozco en profundidad todo lo que aconteció previamente a la infección, ni siquiera cómo se adquirió. Luego no ¿Por las puedo declaraciones quizás del consejero de Sanidad de Madrid? No puedo opinar sobre el tema. Ahora, es una polémica que está claro. Emilia le está preguntando a Guillermo, porque efectivamente sobre este tema del ébola se politizó rápidamente. Esto fue una cosa que empezó por ser un tema sanitario, se convirtió en un tema político. ¿Ustedes se arrepienten alguno de que se haya politizado tan rápidamente el caso del ébola? Yo siempre he dicho y diré, gobierna quien gobierna en España y gobierna quien gobierna en Canarias, que la sanidad española es de las mejores del mundo. Y creo que atacar al sistema sanitario español y no defenderlo y buscar más recursos para que no pierda el nivel que tiene es un error. Lo que sí creo es que las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid fueron tan desafortunadas que en cualquier otro país del mundo sí hubiese presentado su dimisión o lo hubiesen cesado. Yo quiero también poner en valor el protocolo que hubo que poner en Tenerife con el caso del chico del enfermero que había estado en Sierra Leona, ¿no? Que funcionó perfectamente y se demostró que en este caso que la sanidad en Canarias, los buenos profesionales que estaban, que saben que en las primeras horas pues creó bastante alarma, pero al final se demostró que el protocolo, que bien ha dicho los profesionales es mejorable, funcionó perfectamente. Ningún protocolo es perfecto, al igual que vimos y estuvimos hablando al principio que ninguna predicción acierta al 100%. Judicializar este tipo de situaciones a mí no me parece sinceramente lo más afortunado. Es lo que como miembro de una formación política creo. Ahora bien, comparto con Iñaki el hecho de que las palabras del consejero de Sanidad de Madrid son ya no desafortunadas, detestables en algunos de los casos. De ahí al otro extremo, a judicializar esas declaraciones, yo creo que no es la forma adecuada de resolver conflictos. Máxime, aun cuando tenemos la libertad de hacerlo, creo que se ha intentado en este caso mezclar determinados posicionamientos políticos sobre la sanidad con un hecho desagradable, un hecho funesto que fue una contaminación en un proceso que se suponía que era el más adecuado. Emilia. Compañera. Bueno, pues vamos a otro asunto que prácticamente ha abierto casi todos los informativos nacionales hoy, este jueves. El caso de la familia Puyol continúa dejando titulares. Hoy la policía ha registrado todas las empresas y la casa del hijo del expresidente catalán, Oleguer Puyol, que ha estado detenido unas horas y luego pues lo han puesto en libertad, aunque imputado por un delito de blanqueo. Un nuevo expediente que se suma a los múltiples que ya tienen abiertos varios miembros de la familia, incluido el expresidente catalán, por delitos fiscales, cohecho y de blanqueo de capitales. Vamos a preguntarle al señor Martín, ¿usted cree que tiene pues ramificaciones por todo el mundo, incluida Canarias? Porque hoy también se hablaba de que incluso había comprado o supuestamente se había comprado un hotel en Gran Canaria. Eso es lo que parece deducirse de las primeras informaciones que se extraen de las investigaciones. Pero yo creo que lejos de cómo plantean algunos las investigaciones policiales o incluso judiciales, la presunción de inocencia es lo que debe primar. Es decir, hay que dar tiempo a la policía a que termine la investigación, hay que dar tiempo a la justicia a que actúe y finalmente cuando una persona sea condenada es cuando yo creo que hay que hacer un criterio firme. Eso independientemente de que, como usted bien decía, los indicios a priori no son nada favorables, todo lo contrario, yo creo que exponen a la luz pública determinados hechos bastante desagradables. ¿Alguna otra observación? Caso Puyol, padre e hijos. Independientemente de lo que diga la justicia, aquí hay elementos que evidencian un enriquecimiento ilícito de una familia. No, ya no es una familia, sino es toda una institución en Cataluña, vinculada a un partido político, tal vez por tantos años de gobierno,
y que, por decir lo mismo, ejemplaridad y contundencia es la única forma de erradicar estos comportamientos que hay en muchísimos rincones de España. Este caso es un árbol tremendo, porque empieza un caso por un lado y sale todo un entramado internacional de operaciones. No, yo creo que no tiene que ver el que esté gobernando con que te dedicas a defraudar impuestos y sobre todo a sacar el capital, ¿no? A mí me parece que es otro caso más de que estamos hablando de inmoralidad, y a mí desde luego me ha dolido especialmente porque soy nacionalista y es una persona que siempre admiraba a Pujol, y para mí a nivel personal ha sido un gran desengaño, ¿no? Que una persona que tenía que ser ejemplarizante, pues bueno, ha tenido que devolver hasta su título de honorable. Sí. Es que no le quedaba otra. Entonces, a mí, desde luego, me ha sido un gran desengaño, pero que yo creo que eso no tiene nada que ver con las tareas de gobierno. Esto es que... El 3% lo pide si estás gobernando, ¿no? No. ¿Por qué? Vale. El 3% lo pedían ellos, pero porque si está gobernando no, es que no tenemos que mezclar las cosas. Estamos hablando antes estábamos hablando de bancos, perdón, de personas que trabajan en el banco que son golfas, y hay personas en política, no todos, no vamos a generalizar, y por eso yo decía antes lo de los más de 8.000 ayuntamientos que también, desde luego, tienen unos comportamientos totalmente indeseables, ¿no? Guillermo. Ejemplarizante debe ser la actuación de cualquiera que esté en política en este oficio, independientemente sea nacionalista o no lo sea. Es impresentable y es otra más para esta profesión. Esto es un oficio donde estamos todo el día en la picota, precisamente. ¿Es un oficio, Guillermo, realmente la política? Una sí, yo creo que es una ocupación temporal. Es una ocupación temporal, afortunadamente, ser, claro, a la cual hay que venir con profesión anterior y con ocupación y con un modo de vida, de eso no tengo ninguna duda. Pero es una ocupación temporal en la que desgraciadamente entran determinados sinvergüenzas que no tienen en cuenta a lo que se viene, que es a velar por los intereses generales, sino que han trabajado por los intereses particulares. Y cualquier buena labor que puedan haber realizado en el pasado queda emborronada precisamente por esa apropiación, si se demuestra en su día que todo pinta, que hay algo raro, porque no solo estaba hurtando recursos al resto de la ciudadanía, estaba engañando, y la gente va a dejar de creer, si es que todavía alguien cree en nuestra profesión, precisamente por estos individuos que son casos aislados, tremendamente llamativos, pero que cada día están más sobre la palestra. Y afortunadamente quiero creer, y estoy convencido, que se debe a que quien tiene que velar para que esto no suceda, el control de las oposiciones, el control político en los parlamentos, el control fiscal por parte de los ministerios y el contravigilancia policial, están cada día poniendo más de manifiesto que esto es más difícil de hacer. Y si miramos la próxima historia, que es un chico joven, y miramos entonces en qué escuela aprendió, sacamos, después de escuchar a Guillermo, Emilia, esta noche nos vamos para casa pues pensando que efectivamente la historia es mucho más grave de lo que parece, ¿no? La verdad es que a veces uno se sorprende, ¿verdad? Porque la imagen de Francisco Nicolás pues ha dado la vuelta al mundo. Es un chico de 20 años, un estafador que supera una vez más pues la ficción, como decía Carmelo. No sé si la señora Marrero conoce el tema, ¿no? Pero ¿qué le parece a usted que este chico pues llegara tan lejos o pareciera llegar tan lejos y moviera tantos hilos como se cree que ha movido? Es la última parte, es decir, es lo que dicen el efecto iceberg, ¿no? Que es más lo que ocultaba que lo que se veía. Y en esta época que estamos de las nuevas tecnologías, todos aficionados a hacernos fotos, su currículum era hacerse fotos pues con personas del mundo de la política, del mundo empresarial. Se las enseñaba a otros, después hacía una puesta en escena. Saben que es nieto de un golpista. Él decía que era un espía de la agencia de espionaje. ¿Del CNI? Sí, del CNI. Entonces él cogió, su abuelo también fue espía, entonces él cogió esa documentación, la escaneaba y la adaptaba a los tiempos modernos. Entonces iba con ese currículum, con la foto con Aznar, con la foto con el empresario, con el presidente del club de fútbol, se cogía la bocina del abuelo, se la ponía en el coche, se contrataba un segurita, y esto, es decir, la imagen vendía todo, es decir, era más lo que ocultaba que el efecto iceberg. A mí yo lo leí el otro día en un artículo y me quedé con eso. Entonces no podemos llevarnos por las apariencias, y lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Gente que a lo mejor que lo ves en unos entornos y después la realidad no tiene nada que ver. Hay que pedir el currículum, y los currículum, como se decía, compulsados. Pero hay una historia, si repasas la vida de este chico, la corta vida, pues tiene 20 años. 20 años nada más. Llegó a estar, hay fotos, en la proclamación del rey Felipe VI, en el besamano. Pero es que, Carmelo, es más, hoy leí que el chico en el colegio donde no lo dejaron seguir porque había suspendido,
se tuvo que cambiar de colegio y lo que hizo fue fastidiarles la actuación de villancicos diciendo que había un incendio y que no había medidas de emergencia, claro, y tuvieron que cancelar. O sea, era un ideario. Y por lo que decía Flora, es verdad que es un personaje con muchos nombres, Frank, Frankie, Nicolás, Nico, etcétera, que se ganó, pero fue su madre la que lo llevó con 15 años de la mano para meterlo en política. O sea, la madre confiando en que su hijo era un talento. Ojalá que esa pillería no sea la que finalmente los jóvenes tomen por copia. Listo no se puede decir que no sea. No, inteligente, pero... Buena persona no, pero listo, sí. Listo y de derecha. Y entonces maneja perfectamente ciertas cuestiones y las miserias que pueden llegar a tocar a ciertas personas para conseguir determinadas cosas. Y es lo que ha pasado, ¿no? ¿Y cómo llegas a la conclusión? Yo creo que no tengo ni idea de la, no lo sé, no tengo ni idea de la ideología política de este chico. Creo que no está afiliado a ningún partido político, por lo menos al Partido Popular no está afiliado ni era simpatizante, pero desde luego sí usó ese entorno porque es el partido que gobernaba, donde él vivía. Lógicamente aprovechó el entorno del partido en el gobierno, en esa comunidad autónoma, en ese ayuntamiento. Era un golfo. Es un golfo. Pero está en libertad, está en libertad. Sí, sin fianza y sin... No hay que quitarle la creatividad, como decía Ignacio, es mala persona y es preocupante. Ahí creo que hay una película de alguien que hizo que llegó a ser piloto sin haber estudiado para piloto. Hay una película, y es un caso real. Que está trabajando precisamente para contrarrestar esos posibles pícaros, porque su información es valiosa. Lo único que sí creo es que esto empezó como un episodio un tanto naif, ¿no? Un episodio ingenuo, gracioso, y a medida que se va escarbando, o bien nos seguimos creyendo esa película, o bien empezamos a reflexionar en el sentido de que quizá la punta era él y hay algo más detrás. Yo no creo que todo sea tan fácil como aparenta. El chico, desde luego, que es un descarado y un golfo. Lo es. Pero no creo que un chico con 18, 19 o 20 años tenga ya no inteligencia, sino capacidad suficiente para organizar algunos capítulos que han trascendido. Yo no lo creo, por lo menos. Bueno, lo cierto es que algo del modelo de sociedad que estamos fabricando está mal, que este chico cogió por modelo y quiso copiar estos modales. Por tanto, vamos a retomar todo lo que ha pasado y corregir entre todos. Es un caso, pero es el único. En fin, gracias señores, gracias Emilia. Hasta la semana que viene. A ustedes también. Buenas noches y buenas noticias.